Efesios 5 del 15 al 20. Vamos a leerlo. Padre, te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé el entendimiento de tu palabra. Señor, que demos el fruto que tú esperas. Ponemos en tus manos todo aquello que nos distraiga, Señor, porque estamos en tu presencia. Y en tu presencia todo pierde valor, Señor. Te suplico, guíame para ser un instrumento útil en tus manos a pesar de ser de barro, Señor. Amén. Así dice el Señor en Efesios 5, 15 al 20. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos, una de las mayores preocupaciones de un buen pastor es cómo están viviendo sus hermanos, las ovejas. El buen pastor vela por las ovejas. Y el apóstol Pablo no era la excepción. Si hay un modelo de pastoreo es de este gran hermano, el apóstol Pablo. Y su preocupación era grande. En este caso nos lo deja ver. Repetidas veces habla de cómo andan. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17, le dice a los efesios, no anden como los otros gentiles. Este andar es no vivan como los incrédulos. Recuerden a quién va dirigida la carta a los efesios, ya lo hemos visto en este trasegar. A judíos cristianos que se han convertido, pero a gentiles también. Y en este caso está específicamente hablándole a los gentiles. Y su preocupación como pastores, no vivan como antes, no vivan como los otros, como donde ustedes salieron. También les dice en el capítulo 5, versículo 2, anden en amor, vivan en amor. Mire cómo él está pendiente de cómo están viviendo. No vivan como los incrédulos, vivan mejor en amor. Anden como hijos de luz. Capítulo 5, versículo 8. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo, ¿por qué Pablo hace este llamado? ¿Por qué Pablo les hace este llamado? Ya sabemos que primeramente por amor, ¿cierto? Pero la razón podemos verla entre otros lugares en el capítulo 2, versículo 11 al 13. Vayamos un poquito atrás, por favor. Efesios 2, del 11 al 13. Acordaos, le dice Pablo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a la parte humana, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Recuerden que a ustedes, despectivamente, los judíos, que eran los circuncidados, los llamaban estos incircuncisos. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí estaba usted y ahí estaba yo también. Pero, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso, no vivan como los otros incrédulos. Por eso vivan en luz, por eso vivan en amor. Pero además de eso hay otra razón ahí en el 4:6, capítulo 4, versículo 6. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Porque es gracias a la misericordia del Padre que ocurre todo lo del capítulo 1, donde nos dice que desde antes de la fundación fuimos ¿qué? Apartados, elegidos para salvación. Determinó Dios que fuéramos adoptados como hijos, y todo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo está pendiente. Ahora que ustedes antes eran alejados, no tenían a Dios, no tenían a Cristo, no hacían parte de las promesas que Dios tiene para su pueblo, pero ahora que lo son, no vivan como los otros incrédulos. Vivan en amor, vivan como lo que son ahora, hijos de luz. Pablo, como un buen pastor, estaba ahí pendiente de cómo iban a vivir después de conocer estas verdades. Y ese es el llamado a nosotros también. La misma obra de misericordia que alcanzó a los efesios es la misma obra de misericordia que también nos alcanzó a usted y a mí. Y no solamente la misma obra, sino que además de eso, recuerden que el capítulo 1 también nos dice, y el Señor nos selló como su propiedad con el Espíritu Santo, que es el que asegura, son las arras de que la salvación es sí y amén en Él. Por eso Pablo, ahora no vivan, observen, no vivan como los incrédulos, porque usted ha sido apartado o apartada. Porque la misericordia de Dios le ha alcanzado. Por eso el llamado de Pablo a que vivamos de una manera extremadamente diferente. Diferente a todos los demás, diferente a como vivíamos antes. De hecho, ahí más atrasito dice, quítense el ropaje que tenían del viejo hombre y vístanse del nuevo ropaje que es en Cristo Jesús, a la imagen de Él. Entonces, con estos mire cómo andan, ¿cierto? Venimos al texto que tenemos para hoy. Y entonces ahora Pablo enfatiza más y dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia, no de una manera descuidada, sino con mucha diligencia, ¿qué? Cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, un poco más clara. Así que tengan cuidado de cómo viven. Ahora, mire que ya en los primeros 3 capítulos, y hasta el 4, pero los primeros 3 capítulos, Pablo ha dejado el cimiento, las columnas firmes de todo lo que es la doctrina cristiana. De todo el amor de Dios y la misericordia desde antes que siquiera hubiera creado el universo. Ahora va a decir cómo la práctica de la vida cristiana. Y entonces es cuando dice, así que por todo esto que les acabo de enseñar a ustedes, tengan cuidado de cómo viven. Pero me gusta más la Reina Valera, con diligencia. Con diligencia, mírese a sí mismo, mire su vida y mire cómo está viviendo. Es un llamado a que cada uno nos detengamos a observar con un extremo cuidado cómo estamos viviendo. Eso de parar sí que es difícil, ¿verdad?
A mirar si lo estamos haciendo de la manera que honremos a Dios. Recuerden que el primer capítulo en repetidas ocasiones dice que es para la gloria de Dios. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, deténgase un momento, esta vida vertiginosa en la que el mundo nos ha metido, y mírese a sí mismo con mucho cuidado, casi que con una lupa, y mire cómo está viviendo frente a esta verdad que les acabo de enseñar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y para ello, no debemos vivir como necios, sino como sabios. Como sabios. Ahora, la palabra necio aquí, recuerden, les repito nuevamente, esto no fue escrito en español, fue traído al español, pero fue escrito en griego, y griego común, ¿sí? La Biblia nos describe qué implica ser un necio. ¿Qué implica ser un necio? Y nos dice que el necio, por ejemplo, en el Proverbios 1:7 dice esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona sabia es aquel que teme a Jehová. Los insensatos, es decir, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces no vivamos como necios, no vivamos el necio se caracteriza ¿por qué? Por despreciar la enseñanza de la palabra de Dios. Es una característica del necio, despreciar la enseñanza del Señor, despreciar la sabiduría. En últimas, el necio desprecia ¿a quién? A Dios. Otra característica que nos muestra la palabra sobre quién es o cómo es un necio está en Proverbios 14:9. Los necios se mofan, se burlan del pecado, pero en los rectos hay buena voluntad. El necio se siente bueno y cree que su vida es una vida sin pecado. Eso caracteriza al necio, y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, por lo que ustedes saben que ustedes son en Cristo, no vivan como necios, miren su vida y revisen si están viviendo como necios o como sabios. Ahora, esto lo que describe es la vida de un incrédulo. Un incrédulo es el que no cree que es pecado lo que hace y fuera de eso rechaza a Dios. Entonces, en última está diciendo, el necio es un incrédulo. No vivan como necios, como incrédulos, sino como sabios, aquellos que temen a Jehová. Así vivíamos nosotros antes. Así vivíamos antes. Nos burlábamos del pecado, es decir, nos creíamos que éramos buenos. Decíamos amar a Dios, pero en verdad lo despreciábamos al no reconocer que éramos pecadores. Y menospreciábamos de esa manera la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Eso éramos antes. Ahora, el llamado de Pablo es a que no haya ningún vestigio de una vida necia en nosotros. Ese es el llamado de Pablo, a que nos revisemos y no haya ningún vestigio de necedad, sino que por el contrario debemos vivir en reverente temor a Jehová. Eso es vivir sabiamente. Por ahí empieza la sabiduría, en vivir ¿qué? En temor reverencial a nuestro Señor. Ahora, queridos, es sabio temer a Jehová. Es muy sabio temer a Jehová, cosa que hoy en día eso ni se habla. ¿Por qué es sabio temer a Jehová, queridos míos? Porque eso nos hace vigilantes de cómo estamos viviendo. ¿No nos pasa con la ley? ¿No nos pasa con la ley? Quien no teme a la ley la infringe sin problema, pero quien teme a la ley es vigilante de no ir a cometer una infracción. Entonces, temer a Jehová es bueno porque nos hace vigilantes, no descuidados, sabiendo que Dios conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos y sabiendo que un día, según su palabra, van a ser juzgadas nuestras obras. Entonces, temer a Jehová es bueno, nos hace vigilantes. Escuchen lo que dice Santiago 3:13. Si ustedes son sabios y entendidos, y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida
honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Eso se debe reflejar en nuestras vidas. Y es lo que Pablo está diciendo. Se nota en su vida una vida de sabiduría, de temor a Jehová. Pero luego continúa en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren su vida como están viviendo, no como necios, sino como sabios. Entonces, el sabio aprovecha bien el tiempo. Esa es una característica del sabio. Aprovecha bien el tiempo. ¿Y por qué hay que aprovecharlo? Porque los días son malos. Ahora, los tiempos en que Pablo escribió a los efesios efectivamente eran malos. Por un lado, ya vimos que ahí en la ciudad de Éfeso era donde estaba el templo más grande a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Allí habían sus sacerdotisas que eran a la vez prostitutas, y eso hacía parte casualmente del ritual. Así es de que era una ciudad idólatra. Esos son tiempos malos. Estaban bajo ¿qué? El imperio del César, y eso eran tiempos malos. Además de eso, si usted mira ahí en el versículo 18, un poquito más abajo, no os embriaguéis con vino. Entonces nos deja ver Pablo que habían borracheras, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Los tiempos eran malos, eran tiempos de idolatría. Eran tiempos también donde los judíos estaban buscando ¿qué? Judaizar también a los creyentes. Eran tiempos malos. La pregunta es, ¿eso ha cambiado? Tal vez no es lo mismo, pero los tiempos han sido malos desde la caída de Adán, ¿sí o no? Desde la caída de Adán. Estamos también hoy en día viviendo tiempos malos. Hoy en día hay un ataque frontal, por ejemplo, a la familia. Hay un ataque frontal a la familia por el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, del cual habla ahí en el capítulo 6, versículo 12. Que no tenemos lucha contra carne y sangre. Al final los tiempos son malos, ¿por qué? Porque desde el Edén vemos a Satanás que obrando, y no va a parar de orar hasta que el Señor venga y lo ponga en su sitio. Los tiempos son malos, y como les decía, y ustedes yo creo que se han dado cuenta, hay un ataque frontal a la familia. Y eso a la vez es un ataque frontal a la forma en como Dios organizó todo. El Señor estipuló, por ejemplo, que la pareja, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El ataque frontal, ¿cuál es? Los tiempos son malos, porque hoy en día la iglesia que se caracterizaba por ser la más recatada, que es la católica, y aún algunas iglesias supuestamente cristianas están aceptando que el matrimonio puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos también porque están atacando la raíz de la familia, entonces están atacando también ¿qué? A los niños. Y este movimiento de la banderita está llevando también empujando leyes para que, por ejemplo, aquí en Colombia ya se apruebe que los niños son los que tienen el derecho de elegir si son hombres o si son mujeres, su género. Está que pasa ya en el Congreso, sin que los padres puedan tener injerencia. Se está atacando. Los tiempos son malos también porque los mismos niños están siendo atacados, no solamente ahí, sino desde el vientre de las madres por el movimiento feminista. Los tiempos son malos y hay que aprovecharlos, queridos. Hay que aprovecharlos. Los tiempos son malos. Se está atacando el liderazgo del hombre en el hogar. Este movimiento feminista está llevando a que las mujeres, inclusive usted lo ve también en el ámbito cristiano, estén tratando de usurpar lo que Dios determinó desde el paraíso. No, la mujer no es. Y vamos a ver ahora un poco más adelante, no se trata de inferioridades, se trata de roles. Los tiempos son malos. Si se ataca a la familia, que es el centro de la sociedad,
se dañó la sociedad de ahí en adelante. Mire el ataque frontal de Satanás. Los tiempos son malos y Pablo entonces está diciendo, es sabio aquel que aprovecha bien el tiempo porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Como creyentes, queridos míos, somos la luz del mundo. Pero no se puede esconder la luz porque entonces van a prevalecer ¿qué? Las tinieblas. Ahí mismo, en el capítulo 5, subo un poquito, los versículos 12 al 14, Pablo le dice esto a los efesios. Porque es vergonzoso siquiera, está viniendo, ahí más atrás está hablando de lo que hacen los incrédulos. Y ahora Pablo dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán ¿cuándo? Cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Usted es esa luz. La palabra lo dice. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes, hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Es necesario mirar cómo está viviendo. Porque el necio lo que hace es esto. Pero el sabio vive como luz. Los tiempos son malos. Y el llamado de Pablo en este contexto es hacer luz. ¿Y cómo somos luz? Llevando el Evangelio, la palabra de Dios, allá donde hay oscuridad. ¿No notan ustedes que cuando hay un cuarto oscuro, así enciende usted un pequeño cerillo, todo cambia? Miren cómo viven, dice el apóstol Pablo, como necios, aprovechando bien el tiempo. Y la pregunta es esa, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? Si estamos enredados en nuestros propios asuntos, lo cual es egoísmo, o si estamos aprovechando cada momento, cada oportunidad que nos queda para compartir la luz de Cristo que nos alumbró un día a usted y a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Usted tiene la luz del Evangelio que salva. Es necesario que mire cómo está viviendo, porque no obedecer el mandato de la gran comisión de compartir las buenas nuevas, eso es vivir de manera necia. ¿Cuántas oportunidades de oro se nos presentan a diario, queridos? ¿Cuántas oportunidades en todos los lugares, en los hospitales, en las funerarias, en el trabajo, en el colegio, en el vecindario, en los negocios, en todo lado les digo, hay gente necesitando de la misma luz que le alumbró a usted y no me alumbró a mí. Por eso Pablo le dice, aprovechando bien el tiempo. Hay una Biblia que dice, aprovechando cada oportunidad. Cada oportunidad, hermanos. Pablo dice en Filipenses 2:15 que seamos luminarias que resplandecen en medio de una generación maligna y perversa. Tal vez esa es la razón por la cual Jesús le oró al Padre, no quiero que los saques del mundo. A nosotros nos dejó esa responsabilidad. Vayamos avanzando el versículo 17. Por tanto, por esto que les acabo de decir, dice el apóstol Pablo, de que miren con diligencia cómo están viviendo, de que aprovechen cada tiempo, de que no sean necios sino sabios, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El necio actúa guiado por sus instintos, él no le importa la voluntad del Señor, él avanza y luego se estrella. Pero el sabio no procede sin pensar en cuál es la voluntad de Dios. Así quiere el Señor que vivamos. El sabio primero, antes de actuar, de tomar decisiones, se hace esta pregunta: ¿y cuál es la voluntad de Dios? No actúa sin pensar.
El insensato es aquel que actúa sin pensar. Por ahí en alguna parte leí, el insensato es alguien sin sesos, que no los usa. Pero el sabio, el creyente está llamado a ser sabio, a primero ver cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? Está en su palabra. Está en su palabra, queridos. Les doy ejemplos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos en todo momento, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien. La voluntad está en su palabra. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. Y lo ha dicho también, sean santos porque yo soy santo. Santo no significa nunca pecar. Significa que estamos apartados para Él y debemos vivir en esa condición. Mire cómo la voluntad de Dios está ahí. Pero el mismo Efesios también, o sea, toda la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. No hay que esperar ahí a ver que una cosa mística que llega o un mensaje divino. Ahí está. Entonces, en conclusión, ¿quiere conocer la voluntad de Dios? Lea más la palabra del Señor. En el mismo Efesios veamos algunos ejemplos de la voluntad de Dios. Capítulo 4, versículo 22. Quítense el ropaje de su vieja naturaleza. Eso es lo que quiere Dios. Quítese, deje de vivir como antes. Cuando Pablo nos dice, miren con diligencia cómo viven, y si cuando yo miro mi propia vida y me doy cuenta que hay algo que todavía tengo de mi anterior forma de vivir, me quito esa ropa. Es la voluntad de Dios. Que no haya nada de lo anterior en nosotros. En el mismo capítulo 4, versículo 3 dice, esta es la voluntad de Dios, renueve su mente. ¿Y cómo renovamos la mente? Con la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 26, esta es la voluntad de Dios, airaos pero no pequéis. Eso sí que hay que usarlo en la relación de matrimonio y con nuestros hijos. La voluntad de Dios en el 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo con la mala forma de vivir. La voluntad de Dios, capítulo 5, versículo 1, imiten a Dios como hijos de amor y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. Ahí está, hermanos. La voluntad de Dios está aquí. No hay que acudir a nadie. Aquí está, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios. Hay que abrir un poco más la Biblia, hay que leerla, hay que meditarla. La voluntad de Dios para sus hijos está en su palabra. Entonces, como sabios debemos invertir más tiempo en la palabra y no aceptar la mentira de que no hay tiempo. Está calculado. Los estudiosos les gustan hacer cálculos, estadísticas. Y está calculado que una persona en promedio está pasando 3 horas ante un celular. Y no se refieren a trabajo, ¿no? Porque hay trabajos que es desde el celular. No, se refiere a las redes sociales. Suena el celular, ¡ay! Me llegó un mensaje y hasta nos saca de la oración. No se deje robar. La bendición de Dios está en leer su palabra. Entonces hay que invertir. Es sabio entonces quitarle esas 3 horas algo. Y uno dice, pero ¿cómo? No, ellos fueron sumando, los estadistas van sumando cada segundo, cada minuto que usted allí y concluyen que son 3 horas mínimo. Y eso sin contar televisión. Una novela en promedio dura 1 hora. Si usted quiere vivir sabiamente, conozca la voluntad de Dios, lo que nos dice. Por tanto, no seáis incesos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios.
¿De cuántas cosas nos salvaríamos, no? ¿De cuántas cosas? Si usted no conoce la voluntad de Dios, cometerá muchos errores, mis queridos. No va a perder su salvación, pero va a vivir de una manera miserable. No va a vivir a la manera de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Queridos hermanos, ya que hago un pequeño break, es necesario que hagamos un pare en la vida, que paremos. La sociedad nos metió en un ritmo vertiginoso del corre-corre. Y hay que correr, como lo dice Robert Kiyosaki, estamos en una carrera de ratas. Y entonces hay que correr detrás de algo y no avanzamos. Y entonces cuando llega un peso adicional, entonces nos metemos en deudas más grandes, hay que cambiar el carro, hay que cambiar el apartamento, ya este no aguanta y entonces quedamos endeudados y hay que trabajar más y hay que seguir y hay que seguir. Pero Pablo lo que nos está diciendo es, hagan un pare y miren con detenimiento cómo están viviendo, si para la gloria de Dios. Y no está diciendo que no trabajemos, porque la misma palabra dice, el que no trabaja, que no coma. No, esto no es que no trabajen, es que hay que vivir sabiamente. Hay que vivir. Mantenemos tan ocupados en los quehaceres de la vida, del trabajo, del hogar, que no hay tiempo para nosotros. Y mantenemos en función de todo lo demás y de todos los demás, pero no sacamos tiempo para nosotros. Hemos llegado a un punto que inclusive nos sentimos mal cuando no hay nada para hacer. Y entonces buscamos rápido, ¿qué? El celular para ocuparnos en algo. ¿No le ha pasado que hay momentos en que no hay nada para hacer y usted se perturba? Porque la mente tiene que estar anclada a otra cosa. Pero se acabó aquello de la introspección, de meditar en nuestra vida. Venga, ¿yo cómo estoy viviendo? ¿Yo para dónde voy? Ya sé de dónde vengo, del corazón de Dios. Pero venga, yo cómo estoy viviendo mi vida. Y a veces la gente pasa su vida y nunca saca tiempo para sí mismos, hermanos. Es un llamado a mirarnos a nosotros mismos y ver si nuestra vida está reflejando la imagen de Cristo. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo reflejar a Cristo si cada vez que lo intento no puedo? ¿Cómo hago para dejar aquellos vestigios de la vida pasada? ¿Cómo hago para vivir en luz? ¿Cómo hago para vivir en amor cuando yo mismo lo intento y veo que no puedo? ¿Sabe por qué no puede? Porque lo está haciendo en sus fuerzas. En sus fuerzas. Y entonces siempre usted va a fallar. Y lo terrible de eso es que usted puede mostrar hacia afuera un maquillaje de que está viviendo una vida piadosa, pero la verdad en el interior no lo es. Y eso es religiosidad. No haga esto, no hago aquello, me limito con aquello, me limito, y usted termina viviendo una vida encarcelado en limitaciones, pero no en la libertad que Cristo nos dio. ¿Cómo hago para vivir como Cristo espera si en mis fuerzas no puedo? Y la verdad, no puede. Entonces ahora Pablo da respuestas a eso. Pareciera que Pablo desde allá escuchó nuestra pregunta. Versículo 18. Aquí viene la respuesta de Pablo. ¿Cómo vivir sabiamente? ¿Cómo vivir reflejando a Cristo? ¿Cómo vivir para la gloria del Señor? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, o por el contrario, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí entonces dice uno, pero bueno, Pablo, ¿qué le pasa? Como que esto del vino está fuera de contexto, ¿cierto? Viene hablando de otras cosas y mete aquí el licor. No. Nada de lo que está en la Biblia está ahí por azar. Recuerde que toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil y nos va a ser útil para vivir sabiamente. Queridos, este versículo 18 en mi opinión es crucial, es vertebral, es neural, es
importantísimo en la vida cristiana. Si usted y yo entendemos este versículo y vivimos en este versículo, viviremos felices. Viviremos libres, viviremos sin ataduras, viviremos tranquilos. Ahora, usted se preguntará qué tiene que ver la borrachera con una vida que glorifica al Señor. Vamos a ver qué quiso decir Pablo. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Aquí lo que usted puede ver es un contraste. Un contraste. ¿Entre el vino y el Espíritu Santo? No. Entre estar controlados, en este caso, primero él les habló fue a los Efesios, recuerden. Ahora les explico por qué habla del vino. El contraste está entre estar controlado por el licor o estar controlado por el Espíritu Santo. Ambos le controlan. Y usted o vive neciamente dejándose a los Efesios, ¿no? O ustedes viven neciamente siguiendo emborrachando, o viven con sabiduría dejando que sea el Espíritu Santo el que los controle. Y aquí vamos a ver ese contraste. No se embriaguen con vino. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella época? Esos son tiempos malos. Recuerden que acaba de decirnos, aprovechen bien el tiempo porque los tiempos son malos. En aquella época las religiones paganas, y ya veíamos que allí está el templo de la diosa Diana, ¿no? Los que hacían parte de esto consideraban que cuando se emborrachaban entraban en una especie de trance, de éxtasis. Estaban borrachos, estaban hinchos, pero ellos consideraban que estaban en un trance ahí con su Dios y que a través de la borrachera ellos recibían mensajes y tenían una cercanía, vivían tiempos de intimidad con su Dios. Y esto los llevaba al desenfreno. Terminaban en orgías ofrecidas a su Dios. Porque estaban controlados. Y es que un borracho, la persona que es controlada por el licor, se desinhibe totalmente. Pierde absolutamente la noción de cualquier tipo de moral. Es controlado absolutamente, no tiene facultad. No puede tener autonomía, no puede tener autocontrol. Era lo que estaba sucediendo. Y recuerde que le está hablando ¿a qué? No le está hablando a los judíos conversos. Porque de hecho los judíos ya por el Antiguo Testamento, ellos nada que ver con el licor en cuanto a borracheras. Está hablándole ¿a quién? Recuerde, a los gentiles que se habían convertido y ellos antes participaban de ese tipo de cosas. En otras palabras, no se dejen controlar por el vino. Se habrá dado cuenta que quien se emborracha es controlado por el licor, pierde todas las facultades y desinhibe los más bajos instintos. Yo imagino que usted alguno ha tenido la oportunidad de ver un borracho. Y el borracho hace cosas que en sano juicio serían impensables. La persona que en sano juicio es tranquilo, calmado, muchas veces de borrachera, termina golpeando a su esposa, a sus hijos y han terminado hasta en la cárcel porque ha matado a otro. El borracho que en sano juicio es respetuoso con las damas, no, termina haciendo de todo. Está controlado absolutamente. Está controlado absolutamente. La razón, fueron controlados por el licor. Llegaron al desenfreno y arruinaron su vida. Una vida lejos de la voluntad de Dios. Y eso era lo que practicaban los gentiles antes de conocer a Cristo. Ahora, lo más seguro, obviamente, que usted está diciendo, bueno, yo no me emborracho. Pero sí puede estar siendo controlado por otras cosas. De lo que se trata aquí, en el término con Efesios es del licor, pero hay que sacar es el principio, recuerden. El principio, que usted no se deje controlar por nada más que sea por el Espíritu Santo.
Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué me puede estar controlando? ¿El materialismo? El materialismo puede ser algo que me embriaga, que me hace perder todo control. El consumismo, hay aquellos que no deben salir con su tarjeta de crédito en esta época porque la llevan más allá del tope. Algunos otros pueden estar siendo controlados, embriagados por su orgullo. El orgullo de los títulos, el orgullo de las posesiones, de los cargos. Otros por el conocimiento. La palabra dice que el conocimiento envanece, y aún en los círculos cristianos. Otros pueden estar siendo controlados por el miedo, por los celos, el machismo, la ira. Ya no nos embriagamos con vino, pero nos podemos estar embriagando de otras cosas. La pregunta que se debe hacer es, mire como Pablo, haga un par en el camino, querida. Haga un par en el camino y revísese a sí mismo cómo están viviendo, no como necios, sino como sabios. Y parte de eso es ver, oye, ¿a mí qué me controla? Ya no bebo, ok, pero ¿qué me está controlando? ¿Qué es aquello en el cual yo no puedo ponerle freno? Hoy Pablo nos llama a mirar hacia adentro, a hacer una introspección, a parar el corre. Y dice Pablo, no se dejen controlar por nada, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Para quienes toman apuntes, el título de la predicación de hoy es La llenura del Espíritu Santo. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Pablo les ha dicho a los efesios que no se embriaguen con vino. Quien se embriaga es porque está lleno también de licor. Entonces cambie embriague por lleno. No se llenen de licor. No se llenen de ira. No se llenen, porque quien está lleno de algo está saturado y está controlado por eso. Ahora lo que Pablo les está diciendo es más bien, llénense del Espíritu Santo. Y esto en el original no es algo que se hace como enciende uno las luces, no, clic, me lleno, y clic, me lleno mañana. No, en el original es un permanente llenar, estén siendo llenos. En el original dice así, estén siendo llenos, algo que es continuo, constante, permanente. Porque el día que usted se desenchufa del Señor, se le van las luces. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Ahora, mejor estén llenos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 nos enseña que somos el templo del Espíritu Santo. Eso para aclarar que una vez creemos en la salvación, creemos que somos pecadores, nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo, en ese mismo instante somos habitación. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. El Espíritu Santo, como lo vimos en Efesios 1, inmediatamente te sella como propiedad del Señor. Inmediatamente Él viene a morar en usted. Pero una cosa es que usted sea morada del Señor, que el Espíritu Santo viva en usted, y otra cosa es que usted esté lleno del Espíritu Santo. Controlado, para que podamos entender. Una cosa es que el Espíritu Santo vive en usted y otra cosa es que usted permita que el Espíritu Santo le controle. Recuerden que el Señor nos hizo nuevas criaturas, pero no dice nos hizo robots programados para obedecerle. ¿Me hago entender? Si no, ninguno pecaríamos más. ¿De acuerdo? Cuando éramos inconversos, nosotros no teníamos absolutamente una oportunidad de tomar decisiones para hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado y porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede tomar decisiones. Solamente vivíamos para el pecado porque éramos pecado.
Pero la persona que ha sido salva, es nueva criatura. El Señor no pone parches. El Señor no maquilla. El Señor nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Pero ahora nosotros en esa libertad podemos tomar la decisión de obedecer al Señor. Y también nos damos cuenta que también pecamos por decisiones que tomamos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, déjense controlar por el Espíritu Santo. Vamos a avanzar un poquito más en ello. Para lo que les decía, para su salvación, usted no tuvo nada que hacer, no pudo sumarle nada. Pero ahora usted sí tiene una responsabilidad. ¿En qué? En el proceso de la santificación. La palabra de Dios está ahí, pero usted tiene la responsabilidad ¿de qué? De abrirla, de meditarla, de estudiarla. Y el Espíritu Santo nos controla ¿de qué manera? A través de la palabra. Escuchen lo que dice el Salmo 119:11. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo se controla el que yo no peque? Cuando estoy lleno de la palabra de Dios. El versículo 19 es un resultado de estar controlado, de estar lleno del Espíritu Santo. Avancemos un poco. No os embriaguéis con vino porque en ello hay disolución, es decir, en ello usted pierde la vida, usted está haciendo mal delante de Dios, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Versículo 19, esto es un resultado de estar lleno, de estar controlado del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es resultado de estar controlado por el Espíritu Santo. Que usted mantiene alabando a Dios, oh Dios tan grande que eres, oh Señor maravilloso eres, y mantiene una actitud de ¿qué? De acción de gracias a Dios. Es lo que está diciendo. Pero por favor, ahora vaya un momentico ahí a Colosenses 3, 16 al 17, ahí adelantico. Colosenses 3, 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? La palabra de Cristo more ¿en qué? Abundancia. En otras palabras, llenos. Y venimos de hablar de estar llenos del Espíritu Santo, controlados. Ahora habla de la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, y este es el resultado, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias al Dios y Padre por medio de Él. Observen cómo estar lleno del Espíritu Santo produce el resultado que produce el estar llenos de su palabra. Conclusión: el Espíritu Santo nos controla cuando estamos llenos, saturados de su palabra. Usa su palabra ¿para qué? Para llenarnos, para controlarnos. La llenura del Espíritu Santo, queridos, y usted muéstreme en la Biblia, no es caer al piso y estar temblando. La llenura del Espíritu Santo es estar controlado por Él a través de su palabra, mis queridos. El Señor Jesucristo en Juan 14, 17, cuando le manifestó a los discípulos que Él se iba y se pusieron tristes, les dijo, tranquilos. Y prometió al Espíritu Santo, quien les enseñará y les recordará todo lo que os he dicho. Y esto de enseñar y recordar nos habla ¿de qué? De que Él nos habla. De que Él nos habla a nosotros. El Espíritu Santo habla. De hecho, la palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy
hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si bien usted está lleno del Espíritu Santo, habita el Espíritu Santo en usted, que si usted también está saturado de la palabra, es usted quien toma la decisión de dejarse controlar por el Espíritu Santo cuando hay una vocecilla allá interna que yo sé que todos la hemos experimentado. Le doy un ejemplo. Cuando usted está en una discusión con alguien, generalmente en el hogar, cuando usted está en una discusión, dice, por ahí hay una vocecilla interior que le recuerda, airaos pero no pequéis. No es una voz audible, pero sí es perceptible. Uno sí percibe que lo que va a hacer, el paso que va a dar, hay algo que internamente le está restringiendo, le está diciendo, "Ey, no lo haga". Es la voz del Espíritu Santo que le recuerda la palabra que usted tiene ya en su corazón y su mente. Pero usted decide si se deja o no controlar. Es eso lo que Pablo está diciendo. Es eso lo que Pablo está diciendo. No vivan como necios. No se dejen controlar por nada distinto del Espíritu Santo. Y se controla, y ustedes están llenos del Espíritu Santo cuando están llenos de la palabra de Dios. Entonces surge la promesa que Dios le dio a sus discípulos. Él les enseñará. Entonces cuando usted abre la palabra, Él le está dando el entendimiento de ella. Y cuando usted necesita el consejo de Dios, Él le recuerda la palabra de Dios. Él le recuerda, airaos pero no pequéis. Quien mira a una mujer y la desea en su corazón ya ha pecado, ya ha cometido adulterio. Dejémonos de cosas, pero el Espíritu sí le habla a uno. Lo que pasa es que usted decide si le presta o no le presta atención. Y si usted le presta atención, entonces usted está dejándose llenar, controlar por el Espíritu Santo y no por otra cosa. Cuando usted lo hace de esa manera, querido, usted está honrando al Señor. Cuando usted está haciendo o pensando en algo no digno de ser un hijo de Dios, el Espíritu Santo le va a recordar con esa vocecilla por allá interna. Miren con cuidado cómo viven. No se dejen controlar por nada distinto al Espíritu Santo. Llénense de la palabra de Dios y Él les guiará a la obediencia, mis queridos. El mismo apóstol le dijo a los Gálatas en capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu. Este andad es controlados por el Espíritu. Lo mismo, este andad en el Espíritu, este movimiento carismático lo ha desdibujado. Y el andar en el Espíritu es casi una cosa mística allí. No hay nada de misticismo. Llénense de la palabra, déjense controlar por ella y usted está siendo lleno del Espíritu Santo, controlado por Él. Dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis, no se dejen controlar de los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ven lo importante? Déjense controlar del Espíritu Santo. Cuando usted permite que el Espíritu le controle, entonces va a notar lo primero lo que vimos del versículo 18 y 19, con cánticos de alegría. En su boca va a estar a toda hora alabando al Señor. Cuando usted está controlado por el Espíritu de Dios, usted solo le salen palabras de alabanza a Dios, acción de gracia. Pero no solamente eso, miremos otro resultado, ya estamos cerrando. Versículo 21. Esto también es producto de estar controlado por el Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso no es fácil para nosotros como independientes, como seres humanos, someternos los unos a los otros. Es un resultado de estar lleno, de estar controlado por el Espíritu Santo. Cuando estamos saturados y controlados de la palabra, es decir, por el mismo Espíritu Santo, es cuando nosotros entonces
si aceptamos subordinarnos los unos a los otros. Este de someterse no es un someterse de amo y esclavo. En la palabra original es una especie de subordinación de unos a otros por los roles que manejamos. Así seguiremos el ejemplo del Señor Jesucristo, que se sometió al Padre. Él no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y por sometimiento al Padre, Él voluntariamente fue a la cruz. Someternos en humildad unos a otros es reconocer que nadie es superior a otro. En nuestra humanidad no, eso no se puede. Pero lleno del Espíritu Santo sí. Uno comprende eso y lo vive de una manera sencilla. Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora, esta sumisión de los unos a los otros, el estar controlados por el Señor, es la base para lo que sigue de ahí en adelante, la relación entre esposos. Usted mira allí más adelante, someteos unos a otros en el temor de Jehová. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso es imposible si no están llenas del Espíritu Santo, si no se están dejando controlar por el Espíritu Santo, si no están saturadas de la palabra del Señor. En cuanto al matrimonio, las esposas se someterán a su propio esposo sin sentirse inferiores, sino entendiendo que esa es la voluntad de Dios, que el esposo tiene la responsabilidad de ser el líder en el hogar. Los hombres llenos del Espíritu Santo, los hombres controlados por el Espíritu Santo, amaremos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, de una manera sacrificial. Eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, amaremos de una manera a la esposa diferente a como lo hace normalmente una persona incrédula. Entregaremos, si es necesario, la vida por ella, buscando satisfacerla a ella primero. Eso se logra llenos de la palabra del Señor, saturados de ella y dejándonos controlar por el Espíritu Santo. Buscaremos siempre el bienestar de ellas, aún por encima del propio bienestar nuestro, así como Cristo voluntariamente nos aferró a su propia vida, queridos. Cuando usted mira ahí más adelante, capítulo 6 en adelante, va a ver que quienes están llenos del Espíritu Santo, se dejan controlar por Él, van a tener una mejor relación entre padres e hijos, y allí lo expresa. Cierro con esto, mis queridos. Estamos en época de Navidad, y generalmente en esa época hacemos algo, balance. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Hagan un pare, miren con diligencia sus propias vidas. Mirad con diligencia cómo andéis. Dedíquese un tiempito productivo para usted misma, para usted mismo. Apártese de la rutina. Ojalá saque un tiempo a solas. Ore a Dios y con sumo cuidado revise cómo está viviendo. Detecte qué aparte del Espíritu Santo le puede estar controlando su vida. Puede ser el mismo trabajo, qué sé yo. Si no es el Espíritu Santo, arrepiéntase. Si no es el Espíritu Santo, cambie su manera de vivir. Si su vida no está saturada de la palabra por medio del Espíritu Santo, arrepiéntase. Si ha oído la voz interna del Espíritu Santo y no la ha obedecido, arrepiéntase. Y tome la decisión de ser lleno, dejar que de hoy en adelante el Espíritu Santo le controle a través de la palabra, que usted también hoy tome la decisión de meditarla para que sea el Señor quien guíe su vida y entonces viva de manera sabia. Meditemos. En ese mismo, ¿qué le dijo el Espíritu Santo?
¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dijo hoy el Señor? ¿Cuál es esa vocecilla que a través de la predicación Dios le habló? ¿Y qué decisiones va a tomar? Porque en Navidad también tomamos decisiones para el año que viene. Y hacemos planes de todo, ¿no? En el trabajo, voy a hacer esto, voy a estudiar aquello, y eso está bien. Pero está mal si usted, por encima de eso, no pone su prioridad en tomar decisiones hacia el año entrante con base en lo que Dios le enseña.